Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Larcón y estás en una nueva temporada de Axioma Económico. Y bueno, bienvenidos a esta segunda temporada de Axioma Económico en donde vamos a hablar de un tema específico, la economía del deporte y la economía. Es decir, qué efecto tienen los megaeventos a propósito del Mundial de Fútbol de la FIFA con las condiciones económicas o más bien macroeconómicas a las que se enfrentan los diversos países y le vamos a dar un toque especial analizando específicamente lo que sucede con México, pero retomando algunos ejemplos de lo que ha sucedido en algunos otros lugares del mundo. Entonces, en este primer episodio, pues hemos preparado algo así como cuál es la resaca fiscal de esos mega eventos, de esa organización de mega eventos como los mundiales de fútbol, las olimpiadas, los Super Bowls, etcétera, en las condiciones macroeconómicas. Y vamos a tomar un ejemplo de partida, porque siempre se habla del éxito de los mundiales de fútbol y se hace referencia a el éxito que tuvo en taquillas, por ejemplo, el Mundial de Estados Unidos de 1994, en donde pues hubo totalmente sold out, es decir, se vendieron todas las entradas, había unos llenos impresionantes en los estadios y se toma siempre como un buen ejemplo. Pero, ¿qué nos dice la literatura académica acerca de esto? ¿No? Entonces, eh, pues aquí tenemos que hacer una distinción muy específica, ¿no? Entre dos tipos de metodologías que se utilizan para medir estos efectos macroeconómicos. Son aquellas medidas a las que llamamos las medidas ex ante y son las medidas a las que llamamos las medidas ex post, es decir, cómo se estiman, por ejemplo, las ganancias que pudieran tener las diferentes sedes antes del Mundial, cuando están postulando sus candidaturas o cuando ya tienen sus candidaturas y están tratando de informar al público de cuáles son las posibles ganancias. Y otro tipo de metodologías que son las ex post, que estas son metodologías que se aplican una vez que ya pasó el Mundial, una vez que ya pasó el Super Bowl, una vez que ya pasaron las Olimpiadas, pero que se tienen datos concretos con los cuales medir estos efectos específicos, ¿no? Entonces, pues casi siempre cuando se usan medidas ex ante, pues se utilizan algunas estimaciones por medio de matrices insumo-producto, con algunos tipos de simulaciones, y cuando son ex post, pues son más medidas de tipo econométricas, de estimaciones de impacto, etcétera, ¿no? Y esto es precisamente lo que sucedió con el fantasma del Mundial de 1994, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Cuando una sede está lanzando una candidatura para el Mundial de Fútbol, pues lo primero que nosotros observamos es que los promotores inflan las cifras, ¿no? Y entonces, cuando hacen sus estudios de impactos, casi siempre utilizan en estas matrices insumo-producto multiplicadores económicos superiores a 2, ¿no? Un multiplicador superior a 2, pues lo único que dice es que si yo gasto, por ejemplo, $1 en una tienda, entonces ese dólar otra vez se va a volver a gastar íntegramente ese dólar en otro proveedor y este proveedor va a gastar $1 en otro proveedor. Entonces, la multiplicación de estos impactos se hace pues casi infinita asumiendo una unidad monetaria que se inyecta en la economía. Y este es, digamos, uno de los primeros trampas o errores que nosotros podríamos ver. Por ejemplo, en México se habla de algunas estimaciones que se hicieron, por ejemplo, la que se hacía por esta, digamos, casa matriz, que es Deloitte, que estimaba un valor agregado de cerca de 2.730 millones de dólares para el país, para México, ¿sí? Sin embargo, ya en estudios más recientes que se han hecho por Moody's, por ejemplo, sitúan el aporte al Producto Interno Bruto en México, el aporte de este mundial, en alrededor del 0.14% del PIB. Es decir, ya no es un impacto tan grande como el que se estaba manejando a inicios, cuando se estimaban estas cifras que eran, digamos, un poco más irreales. Entonces, lo primero que tenemos es que el optimismo desbordado de algunos promotores pues puede funcionar como un combustible para hacer uso de subsidios públicos y poder atraer
las sedes de un mundial a un país en específico o a una ciudad en específica. Sin embargo, al final del partido, cuando suena el silbato, la economía no despierta con ese milagro económico, despierta con una rigidez fiscal, despierta con un gasto público que ya se hizo y que se tiene que solventar y que muchas veces esta solventación de estos o esta amortización de estos gastos pues puede llegar a tardar décadas en sanearse, ¿no? Entonces, aquí hay una discrepancia entre las fugas macroeconómicas, los leakages, que tienen que ver específicamente con en dónde se dan esas derramas económicas que nosotros estamos viendo, porque son muy puntuales, ¿no? Casi siempre estas derramas económicas pues van a a las grandes cadenas hoteleras, van a las aerolíneas, van a patrocinadores oficiales y pues esas ganancias al final regresan en muchas de las ocasiones a casas matrices y no se quedan, digamos, irrigadas en el tejido empresarial mexicano y pues eso hace que el multiplicador, ese multiplicador que se estimaba casi en 2 puntos, pues no sea tan grande o no deje esas derramas que nosotros esperábamos. Entonces, si analizamos, como les dije, el efecto del fantasma de 1994, el Mundial de Fútbol de 1994, pues vamos a tener datos más duros, ¿no? En ese Mundial, eh, pues se recordarán récords históricos de asistencias, que era lo que se presumía cuando se traía la sede a Estados Unidos, México y Canadá. Pero en un estudio muy citado de los economistas Robert Bay y Victor Madison en 2004, pues examinaron qué sucedió con las cifras del 94 y encontraron que el crecimiento del ingreso real de la ciudad de sede durante ese torneo no fue lo que se decía en un inicio. En un inicio se decía que había ganancias por 4.000 millones de dólares, pero cuando documentan esas cifras o las auditan, eh, lo que observaron es que las ciudades sede tenían pérdidas netas que iban desde los 5.500 hasta los 9.300 millones de dólares. Entonces, en realidad, no parecería ser tan atractivo ser una sede de un mundial o ser una sede de unos Juegos Olímpicos o de un mega evento deportivo. Sin embargo, esto viene sucediendo, ¿no? Eh, ¿Qué causa estas pérdidas, digamos, que se están documentando por los economistas Bate y Madison para Estados Unidos en el 94 y que se pudieran replicar, digamos, para el caso mexicano en este Mundial del 2026? Pues hay dos efectos que lo tratan de explicar. Uno que es el efecto expulsión o de desplazamiento, el crowding out, y el otro es el efecto de sustitución. Y estos dos efectos en sí, pues tratan de explicar estas pérdidas. Entonces, para irlo desmenuzando un poquito, para México, por ejemplo, la Secretaría de Turismo ha reportado algunas tasas de ocupación hotelera en la ciudad de sede que van hasta el 95% de la ocupación en las ciudades de México, Monterrey, en Guadalajara, y esto contrasta con las cifras de 45% de ocupación en las sedes de Estados Unidos y Canadá. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, sucede que hay aquí un efecto de expulsión. Si bien hay mucho turismo específico de personas que vienen a ver el Mundial de Fútbol de la FIFA, hay otro tipo de turismo que no viene en estos mismos años. Y eso es precisamente lo que sucedió, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Londres. En Londres, en 2012, cuando se organizaron los Juegos Olímpicos, se obtuvo menos turismo que un año anterior, es decir, en el 2011. Y lo mismo pareciera estar sucediendo para estos mega eventos, es decir, el turismo de negocios, el turismo académico o el turismo que regularmente viaja a algunas ciudades, trata de evitar en la medida de lo posible estas ciudades sede por todo el alboroto, la algarabía, los problemas que puede generar de tráfico, de logística, etcétera, estar en una sede mundialista y por los precios inflados, por supuesto. Entonces, eso expulsa al turismo que normalmente vemos hacia otro turismo muy específico, que es el de los aficionados del fútbol, ¿no?
Tomando en consideración este efecto expulsión, hay otro efecto específico que es digamos, el efecto de sustitución. Es decir, cuando un aficionado, digamos, no vamos a tomar en cuenta a los extranjeros que vienen como turistas, sino a los aficionados mexicanos o al mercado mexicano. Si un consumidor mexicano gasta en su entrada para un boleto al estadio de fútbol, es una sustitución, es decir, es un gasto que va a dejar de hacer esa persona en otros posibles gastos que pudo haber implementado en su casa o gastos personales. Entonces, si por ejemplo se compró una entrada para ver algún partido de fútbol, entonces algún otro gasto que pudo haber hecho normalmente, como ir a un restaurante, pagar, no sé, la mensualidad de algún servicio, pues no lo va a hacer porque ya lo gastó en ir a un juego de fútbol. Entonces estos dos efectos juntos, el efecto de expulsión del turismo que normalmente se recibe, junto a estos efectos de sustitución, pues explican en gran medida por qué, por ejemplo, en Estados Unidos en 1994 se registraron estas pérdidas. Ahora, si lo pasamos al mercado laboral, es muy común escuchar en las cámaras empresariales que el torneo de fútbol pues genera mucho empleo. Y esta literatura, pues sobre todo se resalta mucho en las Olimpiadas de Atlanta en el 1996, donde algunos economistas como Hotchkiss, Moore y Sobey pues defendieron que había un incremento del 17% en el empleo de la ciudad de sede. Y evaluaciones posteriores de otros economistas como Feddersen y Minning en 2013 revelaron que dicho incremento pues, fue transitorio, que en realidad eran empleos temporales y que no se quedaban. Si lo trasladamos al caso mexicano, algunas instituciones como México, ¿Cómo vamos?, han señalado que en el caso mexicano, pues todavía esto se puede acrecentar de alguna manera porque mucho del empleo que se va a generar es temporal y mucho del empleo que se va a absorber, de hecho, es informal, ya que en México la informalidad laboral pues, ronda alrededor del 55% del total del empleo. Y entonces, estos empleos que son temporales, pues generalmente se dan en las inmediaciones de los estadios sede, de Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, y ocurre principalmente en estos esquemas de subcontratación, ¿no? En donde pues hay salarios que son relativamente bajos y que solamente duran estas 3 semanas y que no son empleos pues de gran impacto en la economía. Así, pues lo que nosotros tenemos es que cuando en la economía de los megaeventos se quiere ganar candidaturas, pues para ganar esta candidatura, el primer paso, perdón, es perder presupuesto y la competencia pues se vuelve feroz y empuja a las naciones a tratar de incurrir en altos costos y garantías fiscales para poder obtener esas sedes de estos megaeventos. Entonces, si bien México ha evitado la maldición del ganador, esta maldición del ganador atribuida a que en México no se construyeron estadios nuevos, se remodelaron bueno, el estadio de la Ciudad de México, que es el Estadio Azteca, y se acondicionaron los otros dos estadios, que eran el estadio de Monterrey y el estadio de Guadalajara, eh, pues no se construyó un estadio nuevo y entonces no se tiene esta maldición del ganador de gastar grandes cantidades de presupuesto. Pues sí existe algo así como garantías fiscales o exenciones de impuestos que de alguna manera reducen el margen de ganancias que pudieron haber tenido los gobiernos federales. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues para la FIFA, para sus patrocinadores oficiales, por ejemplo, podrían ser Coca-Cola y algunos hospitalities que se dan, pues hay algunas exenciones de impuestos para que estos puedan funcionar y entonces algunas de estas ganancias pues, no se quedan en México, se van a las ciudades sede de estas, digamos, empresas y esto pues lo que hace es mitigar las posibles ganancias, añadiéndole todavía eh, eh,
que hay algunos costos ocultos como los costos de logística y el despliegue de seguridad pública, que es una fuerte presión para los gobiernos locales y pues que no se tome en consideración. Entonces, el verdadero impacto económico de México en este evento pues no va a residir en el cuántos alimentos se vendieron o cuántas cervezas se vendieron durante los partidos, sino más bien en la confianza internacional que pueda haber para establecer conectividades, capacidad operativa del país y los ojos y los inversionistas en tener más certeza sobre lo que sí puede y lo que no puede organizar una sede como México. Entonces, pues todo esto se tiene que analizar con un rigor metodológico fuerte para poder llegar a unas conclusiones. Entonces, si tú te preguntas, es decir, si México o ser más bien una sede de un mundial no es redituable en términos económicos, entonces ¿por qué se lo pelean? Y este va a ser el tema del segundo capítulo que vamos a establecer en esta temporada de Acción Económica. Muy bien, mi nombre es Alejandro Larcón y te invito a seguir viendo Acción Económico. Muchas gracias.